Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día en que celebramos la Cátedra de San Pedro. Pellajera, Cofiesta Coaya, Huerecoa. Y hoy de una manera especial entonces estamos recordando al Tendotá. Siempre nosotros al vivir en una sociedad, al vivir en una comunidad, ñeico te vea lleva mava, la oñemoita Tendotá y Sharamón. Peñandero Gapu, venda y porimos la tú, anda y poríamos la sí, evidentemente que después es un desastre. Cada uno ya por lo y coñacane. Y después, claro, evidentemente que tenemos muchos problemas sociales. Si en una institución, queridos amigos, en un país, no ponemos el orden, pero a favor de todos, para que todos estemos mejor, evidentemente que solamente algunos estaremos mejor. Y entonces por eso hoy, cuando celebramos la Cátedra de San Pedro, nos está diciendo cómo tiene que ser la característica de este Tendotá, que mira a favor de todos, que mira verdaderamente el pueblo, que mira las necesidades de la comunidad. Leemos de la primera carta del apóstol San Pedro. Estamos en el capítulo 5 del 1 al 4. Queridos, exhorto a los presbíteros, a la Tendotá, que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos, y testigos de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser velada. Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado. Velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo quiere Dios. No por un interés mezquino, sino con abnegación. No pretendiendo dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Y cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de gloria. Pero bueno, ¿cómo tiene que ser el Tendotá, queridos amigos? No tiene que ser forzado, nada tiene que ser forzado. Entonces DMH, entonces me entender. Vale lo mismo. Y entonces así metemos gente. Y eso es el famoso, los nepotismos, etcétera, etcétera. Aquí entonces, queridos amigos, velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo quiere Dios. Esto es lo importante que subrayamos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y para saber lo que quiere Dios, entonces hay que conocer lo que Dios nos dice en su palabra. El año de Yara y Potá, para que verdaderamente una sociedad, como decía San Agustín, tengamos la ciudad de Dios. Año de Anani, año Peñan de Yara. La año que no Peñan de Yara, ella, la año monita peaje y ella sabe cómo lo quiere Dios. No por un interés mezquino, primera cosa, como dije, año de Yara. Quiere decir que muchos de allí, el año de Yara y Potá, porque a veces no por un interés mezquino, ahí vas a ver de ella por intereses políticos, intereses mezquinos, intereses de clases, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a los que le han sido encomendados, sino que sobre todo por respeto, el respeto a la dignidad del hombre, el respeto a la comunidad, porque queremos que nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra nación, sea el lugar donde reine Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.